¿Cuándo las personas se convierten en pecadoras? Algunos piensan que son pecadores por obras, es decir, por lo que hacen o dejan de hacer. O dicho con otras palabras, por acciones o por omisiones, porque hicieron o dejaron de hacer. Hay personas que se consideran, así es que las personas se convierten en pecadoras, así piensan, ¿no? Muchas personas. Pero otras personas piensan, pero es que en la Biblia dice que por un hombre entró el pecado al mundo, por lo tanto la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces hay personas que considerando lo que está escrito en la palabra dicen, no, somos pecadores por Adán. En Adán toda la humanidad se convirtió en pecadora. Quienes piensan de esta manera, piensan que un bebé así lindo, así, es pecador. Porque como no es pecador por lo que haga, deja de hacer, para ellos, pecadores es un bebé. Un bebé es pecador. Un bebé que hasta ahora tiene un mesecito, 2 meses, 3 meses, un añito. ¿Cómo es para ellos? Pecador. ¿Por qué? Porque para ellos ser pecadores por Adán. Entonces, como no son pecadores por sus obras, sino son pecadores por Adán, entonces, no, pues desde antes de nacer ya todo el mundo es pecador, para quienes ven de ese punto de vista. Tranquilo, tica, vamos a hacer un consenso, vamos a mirar bíblicamente así. Pero por ahora estoy contando cómo toda la sociedad ve el pecado. Algunos piensan que es por obras, que una persona es pecadora por obras, por lo que hace, deja de hacer. Pero otros piensan que son pecadores por Adán. Entonces, si son pecadores por Adán, no necesitan haber pecado a los 5 años, no, ya nacieron siendo pecadores. Entonces, ¿quiénes piensan que ya nacieron pecadores? Los que dicen, como en la Biblia dice, que por un hombre entró el pecado al mundo, por lo tanto todos nos convertimos en pecadores por Adán. Entonces, como la Biblia lo dice así, entonces desde antes de nacer ya una persona es pecadora. Ese es un punto de vista. El otro punto de vista, no, una persona es pecadora cuando hace algo o deja de hacer algo. Entonces, por algo que haga o deje de hacer, porque mintió, porque peleó, porque tenía que hacer algo y no lo hizo y causó un daño muy grande por no hacer algo. Entonces las personas piensan así, muchas personas piensan así, otras personas piensan así. Ahora vamos a ver el porcentaje de quienes piensan así, quienes piensan así. ¿Quiénes piensan que se es pecador por obras? El 99% de las iglesias cristianas transmiten esta forma de ser pecador. El 99%. O sea, si ustedes van a 100 iglesias en su país, si ustedes visitan 100 iglesias, 99 iglesias enseñan así, que se es pecador por lo que se hace, se deja de hacer. Y sustentan. Los dos, ellos van a sustentar con versículos bíblicos. Ellos también van a sustentar con versículos bíblicos. Cuando digo ellos y ellos, ¿a qué me refiero? Los que dicen que una persona se hace pecador por obras, lo sustentan con versículos bíblicos. Los que dicen que una persona es pecadora por Adán, entonces desde que nace, desde antes de nacer ya es pecador, entonces para esas personas también lo sustentan con versículos bíblicos. Son dos polos opuestos, ¿sí se dan cuenta? Son dos puntos de vista totalmente opuestos, pero todo el mundo está encerrado en uno de esos dos puntos de vista. 99% piensa que se es pecador por obras y un 1% piensa que es pecador por Adán, que se es pecador por Adán. O sea, que desde antes de haber nacido se es pecador. Decir que se es pecador por Adán es decir que entonces somos pecadores de antes de nacer. Si una persona es pecadora por lo que hizo Adán, entonces nosotros seríamos pecadores antes de nacer. Ya toda la humanidad se convertiría en pecadora. Antes de nacer ya sería pecadora. Pero eso según los que piensan que se es pecador por Adán. Pero la gran mayoría no está de acuerdo. El 99% no está de acuerdo no está de acuerdo con ese punto de vista. Es más, como no están de acuerdo, los agreden. Dicen, ustedes son locos, secta. ¿Por qué son secta? Porque la gran mayoría, y no es poquito, 99% es una gran mayoría. La gran mayoría están de acuerdo en algo. ¿Qué piensa la gran mayoría? Nosotros somos pecadores cuando hacemos o dejamos de hacer. Entonces, ahora, ¿cómo cualquiera de los dos puede dejar de ser pecador? Entonces, vamos a mirar primero cómo pueden dejar de ser pecadores los que se hacen pecadores por lo que hacen o dejan de hacer. Como ellos son pecadores por lo que hacen o dejan de hacer, la solución para dejar de ser pecador depende de ellos también. Dependió de ellos el convertirse en pecadores.
Entonces también depende de ellos el dejar de ser pecadores. Entonces ellos, a su conciencia, según lo que su conciencia les dice, bueno, ellos ¿por qué se están rigiendo? Por su conciencia. Su conciencia es la que los hace sentir así. Acuérdense cuando estaba los que iban a apedrear a la mujer sorprendida en adulterio. Todos ellos, todos los que estaban ahí, eran guiados por su conciencia. Su conciencia fue la que les dijo, usted es pecador. Entonces, ellos, los que se guían por su conciencia, son pecadores por lo que hacen o dejan de hacer. Pero están los otros que dicen, pues que en la Biblia dice que por Adán es que somos pecadores. Como en la Biblia dice que por Adán toda la humanidad es pecadora, entonces ellos, como ellos no son pecadores por lo que ellos hacen o dejan de hacer, entonces ellos tienen que dejar de ser pecadores. Así como por alguien se convirtieron en pecadores, por alguien más tienen que dejar de ser pecadores. O sea, no pueden dejar de ser pecadores por sí mismos. No, porque ellos no fueron pecadores por ellos mismos. Entonces, para ellos es el versículo 19 de Romanos 5, que dice que por nuestro Señor Jesucristo los muchos fueron constituidos justos. Así como por Adán. Vamos a leer ese versículo. Vamos a leer ese versículo. Ya para terminar, el tiempo se nos acaba. Ya para terminar, vamos a mirar Romanos capítulo 5, versículo 12. Primero el 12 y luego el 19. Romanos capítulo 5, versículo 12 y versículo 19. Romanos 5, versículo 12 y versículo 19. Romanos 5, versículo... Ya, Romanos capítulo 5, versículo 12. Miremos qué dice el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Según este versículo, quienes creen que son pecadores por algo que hizo alguien más, usan este versículo. Aquí dice que por Adán, que cómo la humanidad se convierte en pecadora por Adán. Por consiguiente, las personas desde antes de nacer ya son pecadoras. Eso es una derivación inevitable de ser pecador por Adán. Si se es pecador por Adán, entonces la persona es pecadora desde antes de nacer. Si es pecadora por lo que dice este versículo. Pero miremos qué dice para estas personas, para las personas que ven de esta manera, vamos a ver qué dice el versículo 19. Dice el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Este versículo ¿es para quiénes? ¿Para el 99%? No, este versículo es únicamente para el 1%. El 99% es pecador o deja de ser pecador por lo que ellos hacen, dejan de hacer, o sea, por sus obras. Significa que ellos están en las obras. Suena feo, pero así es. Bueno, dejémonos un ratico al lado. Ahora están los otros, los que se convirtieron en pecadores por Adán. Según lo que dice el versículo 19, así como por Adán fueron convertidos en pecadores, así también por Jesús dejaron de ser pecadores. Eso es lo que dice este versículo, lo acabamos de leer. Entonces, ¿para quiénes sirve el versículo 19? Para los que son pecadores, no por sus obras, sino por Adán. Para ellos, dejan de ser pecadores por lo que hizo Jesús. Para ellos, ¿en qué otro versículo es solamente para ellos? Para estos no. ¿Qué otro versículo es solamente para ellos? El que dice... Juan el Bautista cuando vio a Jesús dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para ellos ese versículo es grande, es muy muy grande. ¿Por qué? Porque ellos, ¿cómo se convirtieron en pecadores? Por Adán, no por ellos, no por ellos. Estos sí, estos se convirtieron por ellos mismos, pero estos no. Estos se convirtieron en pecadores por Adán. Por consiguiente, ¿cómo dejan de ser pecadores? Por la obra que hizo Jesús. Por eso cuando ellos ven ese versículo que dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para ellos, wow, ese versículo lo tienen impregnado así en su cerebro, en su corazón, lo tienen impregnado como en cada célula. ¿Sí? Y si ellos se aprenden de memoria, Juan 1:29. Que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se aprenden otros versículos similares, Hebreos 1:3, que Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados. ¿Cómo se lograron aprender esos versículos? Porque para ellos la esperanza estaba ¿en quién? ¿En ellos mismos? No, para ellos la esperanza estaba en lo que hizo Jesús. Otro versículo que se aprende de memoria, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Jesús
terminó con el pecado. ¿Sirve para el 99%? No, el 99% para ellos no, porque ellos son pecadores por lo que hacen o dejan de hacer. Entonces, los versículos de la gracia, esos versículos que estamos nombrando, de que Jesús terminó con el pecado, Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, todos esos versículos se llaman versículos de la gracia. Solamente tienen validez los versículos de la gracia para la persona que se ve pecadora por Adán y se ve justificada por Jesús. Cuando digo se ve justificada es, dejan de ser pecadores por Jesús porque eran pecadores por Adán. ¿Quién puede dejar, para quién son los versículos de la gracia? Para este tipo de personas, para el 1%. Para el 99%, no, el 99% no. Porque el 99% dependen de ellos, dependen de ellos. Entonces solamente ¿qué tienen que hacer ellos? Entre ellos, ¿qué se aconsejan? Esfuércese más, trate más. Ay, yo he tratado de no volver a hacer, pero vuelvo y hago. Me pasa lo del apóstol Pablo, que dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, vuelvo y lo hago. Y ya yo me propongo, ya no lo voy a volver a hacer. Y oramos y suena la música y el ambiente es hermoso y decimos, no lo vuelvo, hago pacto que no. Y vuelven y lo hacen. Vuelven y lo hacen. Eso que no querían volver a hacer, lo van a volver a hacer. Puede que les dure un mes, dos, pero lo van a volver a hacer. Entonces, estas personas, ¿cómo están toda su vida? Corriendo, corriendo, tratando de alcanzar por su propia fuerza. Ya para finalizar, vamos a leer un versículo, ya que hoy, inevitablemente, en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, leímos sobre la fuerza. Vamos a ver un versículo que habla sobre la fuerza. Está en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 9. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 9. 1 Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 9. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 9. Dice, Él guarda los pies de sus santos. Él guarda los pies de sus santos. Últimamente sí que hemos hablado de versículos así. Él guarda los pies de sus santos. O sea, de la iglesia. Porque la iglesia está conformada por santos. Por los que dejaron de ser pecadores por Jesús. No porque los que tratan de dejar de ser pecadores por su propia fuerza. Miren lo que dice el resto del versículo. Mas los impíos perecerán en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Aquí habla de los dos grupos. Aquí habla de los que tratan de ser fuertes por su propia fuerza. Ellos mismos están tratando de dejar de ser pecadores por sus obras, por tratar de dejar de hacer. Tratar de dejar de hacer es por sus obras. Ellos, lo que dice acá, la Biblia los llama impíos. Así los llama la Biblia, no leímos no lo estoy diciendo yo, lo dice este versículo. Vuelvo y leo. Dice el versículo 9, mas los impíos perecerán en tinieblas, porque nadie, aquí lo dice, presten atención, nadie será fuerte por su propia fuerza. Nadie. Entonces, el grupo del 99%, las 99 ovejas que no necesitaban de arrepentimiento. Así dice la Biblia, ¿no? Había 99 que no necesitaban de arrepentimiento. Ellas, por su propia fuerza, como no necesitan de arrepentimiento, por su propia fuerza, se quieren justificar delante de Dios. Por su propia fuerza, quieren dejar de ser pecadores. Decir que se quieren justificar delante de Dios es por su propia fuerza, quieren justificarse. Por su propia fuerza, quieren dejar de ser pecadores. Eso es, quererse justificar es querer dejar de ser pecadores por su propia fuerza. Pero la Biblia dice, no lo van a lograr, nunca. Sigan intentando, esfuércese más, intente más, pero le advierto, nunca lo va a lograr. Porque ese versículo dice, nadie será fuerte por su propia fuerza, nadie. Ahora, está el otro, los que fueron pecadores por Adán y dejaron de ser pecadores por Jesús. Ellos, ¿dependió de la fuerza de ellos? No dependió de la fuerza de ellos. Ya ahora sí les voy a revelar un secreto. No les había dicho, pero yo soy de este grupo. Yo era así, yo estaba en este grupo. Estuve en 6, entre comillas, iglesias. Yo trataba de dejar de ser pecador por mí mismo. Estaba en el grupo de las 99. Pero por pura misericordia de Dios, pasé a este grupo. No sé a qué horas pasé a este grupo, pero pasé a este grupo. Que fui constituido pecador por Adán y dejé de ser pecador por Jesús. Esto para el 99 es una locura, eso no. Entonces el 99 no puede ver este video. El 99, omitan este video. No, este video no es para ustedes. Este video es para los que fueron libres del pecado por Jesús. Solamente para ellos es este video.
Los demás no lo miren porque se van a enojar, se van a enojar, se van a enfurecer. Entonces mejor solamente esto, el 1% lo puede ver. Este video solo lo puede ver el 1% de los que creen ser cristianos. Los otros que creen ser cristianos, dice acá este versículo, perecerán en las tinieblas. Así dice. ¿Y cómo los llama? Impíos. Pero ¿cómo los conoce la sociedad? Cristianos. ¿Cómo los llama la Biblia? Impíos. Y les dice, ustedes no van a ser fuertes por su propia fuerza. Nadie va a ser fuerte por su propia fuerza. Bueno, espero que si hoy hay alguien que pudo pasar de este grupo a este grupo, bienvenido. Bienvenido. Vamos a orar ya para terminar y dar gracias a Dios. Padre, gracias por las personas que se conectaron el día de hoy. Si alguien estaba tratando de ser fuerte por su propia fuerza, permite que a partir del día de hoy no sigan luchando más contra algo que nunca van a poder vencer. La Biblia muestra, nadie podrá dejar de ser pecador intentando dejar de ser pecador. La única forma de que alguien deje de ser pecador es si esa persona no fue pecador por sí mismo, sino fue pecador por Adán, como lo dice la Biblia. ¿Cómo el ser humano se convirtió en pecador? Por Adán. ¿Cómo el ser humano puede dejar de ser pecador? Por Jesús. Así como por alguien ajeno a ellos se convirtieron en pecador, por alguien ajeno a ellos se convirtieron en justos. Gracias, Padre, por las personas que hoy pudieron escuchar esta palabra. No todo el mundo tiene oídos para oír. La mayoría, lamentablemente, considera desde el 99% estar en la razón. Por eso no pueden escuchar a ese 1% que les quieren anunciar las buenas nuevas, de que ya Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados. Gracias, Padre, por este privilegio que nos has dado de poder recibir esta palabra. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.